Justicia Internacional condena a cadena perpetua a Radovan Karadzic por genocidio en Bosnia. ONU revela ranking de países más felices del mundo. Finlandia ocupa el primer lugar. Colombia quedó en el puesto 43. Despierta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos ante la ONU, lanza fuertes críticas al régimen de Maduro. Cámaras ocultas en habitaciones de hotel grabaron a 1.600 personas en Corea del Sur. Imágenes se difundían en una página de internet. Red Más Internacional. Muy buenas noches, estamos listos ya para darles la bienvenida, como siempre, a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Hoy tenemos a Andrés con las buenas noches para usted, un recorrido interesante por las noticias del mundo y celebramos también el Día de la Felicidad. ¿Qué tan feliz es usted, señor? Muy feliz, Paula. Hago lo que me gusta, vivo con mi familia. Si hubiesen hecho la encuesta después de un partido de la Selección Colombia, el país estaría por ahí de segundo, tercero en el mundo. Sí, habríamos subido mucho más, es verdad, porque el fútbol a los colombianos sí que nos mueve y sí que nos da felicidad. Pues bueno, hablamos de eso más adelante con usted, hablamos de deportes, que de seguro nos trae muchísima información, como todos los días. Por lo pronto, noticia es un tribunal de la ONU que apeló la decisión de la Corte Penal Internacional y condenó a cadena perpetua a Radovan Karadzic, el líder de los serbios en Bosnia, quien en 2016 había sido condenado en primera instancia a 40 años de prisión por crímenes de guerra. El 3 de marzo de 1992, Bosnia y Herzegovina proclamaba su independencia de la antigua Yugoslavia. Una independencia que fue aprobada y reconocida por la Organización de Naciones Unidas, pero que Serbia no aceptó, lo que llevó a una guerra civil entre bosnios y serbios, estos últimos dirigidos por el político Radovan Karadzic. Los serbios de Bosnia sitiaron la ciudad de Sarajevo, capital del país naciente con cerca de 500.000 de habitantes, dando inicio a una carnicería que duraría 3 años y medio. Una carnicería que hoy se conoce como la masacre o el genocidio de Srebrenica. 10.000 muertos, de los cuales 1.500 eran niños, más de 56.000 heridos por balas y metralla y cerca de 2.000 casos de amputaciones. Este fue el aterrador recuento que dejó la guerra, que tenía como objetivo la limpieza étnica de Bosnia y Herzegovina por parte de los serbios, un territorio en donde el 75% de la población era de descendencia musulmana. Una guerra que fue transmitida durante los 3 años y medio por la televisión internacional y que hizo que por primera vez, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo volviera a hablar de campos de concentración y de exterminio. Los crímenes de guerra habían quedado en la impunidad, hasta el 24 de marzo de 2016, cuando la Corte Penal Internacional de La Haya procesó y condenó a Radovan Karadzic, líder serbio, a 40 años de prisión por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Una sentencia insignificante para los familiares de quienes murieron en el campo de batalla. Hoy el Tribunal de la ONU apeló la decisión de los jueces en 2016. Karadzic pasará hasta el último de sus días tras las rejas. La sentencia, cadena perpetua. Un juicio que paralizó a los ciudadanos de Serbia y de Bosnia y Herzegovina, quienes siguieron paso a paso la decisión final del juez. Él todavía está vivo y nuestros hijos han estado enterrados por años, 17 años. ¿Qué clase de muerte tuvieron? Él está vivo, vive bien, puede comer y tomar bien. Él está vivo y nuestros hijos han estado enterrados por más de 15 años. Nuestros hijos fueron golpeados y asesinados. Mi hijo nació en 1972, otro nació en 1974 y otro en el 76. Mi padre, esposo y nietos ya no están. Una sentencia histórica, un líder político que con sangre fría ordenó el asesinato de más de 10.000 personas. Finlandia, por segundo año consecutivo, encabeza la lista de los países más felices del mundo, esto según el escalafón publicado por Naciones Unidas. En el top 10 solamente aparecen 2 países europeos y Sudán del Sur se lleva el penoso premio al país más infeliz. El World Happiness Report 2019 ya fue publicado y sin sorpresas, Finlandia una vez más se llevó el premio al país más feliz. Solo debes recordarte a ti mismo cuando estés a punto de quejarte del tiempo que realmente somos felices. Estamos caminando a tener una tarde de té. Pero ¿cómo se puede medir la felicidad? Según la organización adscrita a Naciones Unidas, son 3 los ítems que tuvieron en cuenta para calificar la felicidad de los países.
El primero tiene que ver con la relación que existe entre los gobiernos y la felicidad. El segundo hace referencia al poder del comportamiento prosocial y el tercero premia los cambios en tecnología de la información. Dinamarca y Noruega, también países nórdicos, ocupan respectivamente el segundo y tercer puesto. Dos países que años atrás han logrado el primer lugar en el ranking, estudio que se lleva haciendo durante los últimos 7 años. Islandia, Holanda, Suiza y Suecia, siendo este último el cuarto y último país nórdico en ocupar el top 10, están por debajo de Finlandia y Dinamarca. 8 países europeos ocupan los primeros 10 puestos como los países más felices del mundo, colándose Nueva Zelanda y Canadá como los únicos no europeos. ¿Qué puesto ocupa Colombia? Nuestro país está en la posición 43 de los 156 países estudiados, perdiendo 6 puestos con referencia al año pasado. Pero definitivamente el país que año tras año ha caído en picada es Venezuela. Una nación que en el 2013 inflaba el pecho con orgullo ocupando el puesto 20, pero que hoy su crisis política, económica y social lo relegó al puesto 108 de la tabla. Sudán del Sur ocupa el penoso último lugar en un estudio que también tiene en cuenta factores como expectativa de vida, educación, apoyo social y corrupción. Y por supuesto no podemos apartarnos de ese seguimiento que hacemos a Venezuela. Un ex militar de ese país venezolano presentó hoy ante la OEA imágenes y testimonios desgarradores que dan cuenta de las torturas cometidas en los calabozos militares. Se trata del teniente coronel Ronald Ugarte, quien estuvo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM hasta febrero y desertó. Hoy estuvo en la OEA, en donde narró la forma en que el régimen de Nicolás Maduro tortura a militares disidentes. Individuos con acentos extranjeros de origen cubano. Ese prisionero me contó que los métodos de tortura por los cuales él fue sometido fue la de descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, asfixias con bolsas plásticas, colgamiento con las manos hacia atrás, golpes contundentes en las áreas más vitales del cuerpo. De igual forma, en una de las ocasiones que fue torturado, me contó que fue inyectado una sustancia desconocida. El funcionario mostró videos que logró grabar en los calabozos del DGCIM para demostrar la forma en que tienen retenidos a algunos militares. Este hombre que vemos a continuación es el coronel Mejías Laya. Él duró así, de esa forma, durante 30 días, atados con las manos hacia atrás y vendado totalmente. Uno de los casos más desgarradores es el del capitán Juan Caguaripano, quien fue detenido en una revuelta militar en 2017. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Hoy está recluido así. En este preciso momento estamos en el área de los calabozos. Usted es el capitán Caguaripano. A él se le está preguntando que si quiere desayunar, la cual se nega. ¿Por qué? Porque no se le está brindando el apoyo y servicio médico, ya que él tenía varios días con ese estado en el cual tenía dolores estomacales y orinaba sangre. Ugarte también dio cuenta del estado de salud del general Miguel Rodríguez Torres, exministro del chavismo, quien fue detenido en marzo del año pasado por organizar un supuesto complot contra Nicolás Maduro. Al mayor general Miguel Rodríguez Torres. Muy desfavorable. Una condición en la que está él está muy grave. Él está siendo atendido semanalmente por fisioterapeuta, en el cual le está brindando su apoyo médico. Los testimonios hicieron parte de un nuevo informe sobre torturas y crímenes de lesa humanidad presentados por el Instituto Casla ante la OEA. Estamos llevando también 8 casos de asesinatos por extrajudiciales, que son los que ocurrieron entre el 10 y el 23 de enero. Nosotros estamos llevando 8 casos en la Corte Penal Internacional. El secretario general del organismo denunció la injerencia de Cuba en Venezuela. La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrutar sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se ha trasladado en su intervención en Venezuela para exportar un modelo fracasado y mantener el flujo de petróleo.
La Organización de Estados Americanos se ha convertido en un escenario para recibir denuncias sobre los atropellos cometidos por la dictadura venezolana. Y después de haber asumido durante largo tiempo una actitud pasiva y silenciosa, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció más de 200 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela desde 2017 y criticó también al régimen de Nicolás Maduro por la represión contra líderes opositores y la población civil. Durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, Michelle Bachelet denunció que el organismo investiga 205 ejecuciones extrajudiciales desde 2017 y 37 en enero de este año, atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. También criticó al régimen de Nicolás Maduro por los métodos que usa para reprimir a sus contradictores. En el contexto de la última oleada de protestas antigubernamentales a nivel nacional en los primeros 2 meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los homicidios, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos bajo custodia y las amenazas e intimidaciones. Reprochó que las autoridades de la dictadura se quieran hacerlos de la vista gorda con la crisis humanitaria que atraviesa el país, la cual se profundizó con los recientes apagones. El alcance y la gravedad de las crisis en los alimentos, la atención médica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que adoptaron han sido insuficientes. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación. El acceso de la gente a alimentos, agua y medicamentos y afecta gravemente a los hospitales. Denunció abusos a la libertad de expresión. También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de las que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en 2017 para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Y pidió que el régimen garantice el trabajo que adelanta la misión técnica de la ONU en hospitales y prisiones en Venezuela. Es importante que el equipo tenga acceso sin obstáculos, sin represalias contra ninguna persona que se haya reunido o haya intentado reunirse con ellos. La misión técnica permanece en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el régimen de Maduro le ha extendido una invitación. La ONU quiere asegurarse de que la exmandataria chilena tendrá libre acceso a opositores y disidentes si decide ir al país suramericano. Citibank tomó el control de varias toneladas de oro venezolano que tenía en garantía. La entidad financiera tomó esta decisión debido a que el Banco Central venezolano incumplió un plazo para pagar $1.100 millones de un préstamo adquirido en 2015 para recuperar parte de unos lingotes. Citibank planea ahora vender el metal equivalente a más de $1.300 millones para poder cobrar la deuda. Y en otra noticia, la Unión Europea anunció una multimillonaria multa a Google por supuestamente abusar de su posición dominante. El más importante buscador en Internet tendrá que pagar 1.500 millones de euros. La Comisión Europea sancionó por tercera vez en menos de 2 años a Google por incumplir normas comunitarias antimonopolio. Los rivales de Google no pudieron crecer ni competir y como resultado de eso los sitios web, los propietarios de sitios web, tenían opciones limitadas para vender espacios publicitarios y se vieron obligados únicamente a confiar en Google. Y como resultado de eso, Google se benefició de los efectos de la red y se hizo aún más fuerte. Por esto, la Comisión Europea impuso una multimillonaria multa. Google deberá pagar 1.500 millones de euros por supuesto comportamiento ilegal para mantener su posición dominante en el mercado. Bruselas, sede de la Unión Europea, inició una investigación sobre AdSense, del cual se cree protegía la posición dominante de Google, impidiendo a otros competidores y otros motores de búsqueda a acceder a este sector. Los rivales están ganando visibilidad. Espero que este mercado se desarrolle. Se ha desarrollado mucho desde que tomamos la decisión donde no había ningún rival en la unidad de compras. Tras la Unión Europea anunciar la tercera multa en 2 años, acumulando un total de 8.260 millones de euros, Google prometió cambios y aseguró que los mercados saludables y prósperos son del interés de todos.
Ya estamos de regreso y un día como hoy es más que válido hacerse estas preguntas. ¿Ustedes qué tan seguros se sienten cuando están en un hotel? ¿Creen que los están vigilando? Pues en Corea del Sur encontraron cámaras ocultas en las habitaciones que grabaron a más de 1.000 personas. Las cámaras con las que grababan a los desprevenidos huéspedes estaban escondidas en televisores, enchufes y soportes de secador de pelo. No hay indicios de que los hoteles fueran cómplices de quienes instalaron las cámaras en más de 30 hoteles en 10 ciudades de Corea del Sur. Hasta el momento, 2 hombres han sido arrestados en medio de la investigación. Las imágenes se difundían a través de una página de internet que tenía 4.000 miembros, de los cuales 97 pagaban una tarifa mensual. No es la primera vez que este tipo de situaciones se registran en Corea del Sur con cámaras espía. En 2017 fueron denunciados más de 6.000 casos de grabaciones ilegales. El gobierno lanzó un grupo especial de mujeres inspectoras que revisan de manera periódica 20.000 baños públicos en busca de cámaras escondidas. Un herbicida con glifosato causó cáncer a un hombre en los Estados Unidos, así lo determinó un jurado en San Francisco, por lo que ahora lo que la justicia deberá definir es si hubo conciencia por parte de Monsanto sobre la peligrosidad del producto. Edwin Hardiman tiene 70 años, es residente del condado de Sonoma y tiene cáncer. Un jurado en la ciudad de San Francisco determinó que un herbicida basado en glifosato fue un factor sustancial en la aparición de su enfermedad. Una decisión que fue tomada por unanimidad y que señala que el herbicida Roundup a base de glifosato contribuyera con la aparición de su enfermedad, algo similar a lo que había sucedido el año pasado en un juicio similar. En la primera audiencia federal del año, el jurado estadounidense determinó que el Roundup fue un factor sustancial en el cáncer que padece Edwin. En junio del año pasado, Bayer compró Monsanto, el especialista estadounidense, de productos fitosanitarios y semillas genéricamente modificadas por $63.000 millones. El grupo farmacéutico y de agroquímica alemana Bayer, fabricante de este producto, rechaza la posibilidad de que sea cancerígeno. Por petición de Bayer, el juicio fue organizado en 2 etapas, una científica dedicada a la responsabilidad del herbicida en la enfermedad y la que tratará la supuesta responsabilidad del grupo, donde deberán responder si Monsanto conocía los riesgos, si los escondió y en ese caso cuál sería la indemnización. Inició la gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por Oriente Medio, una gira que busca una alianza para hacer frente a la situación con Irán. Kuwait, Israel y Líbano, esos son los destinos del secretario de Estado Mike Pompeo en busca de un diálogo estratégico contra la amenaza que representa Irán. Hoy nuestros gobiernos firmarán una declaración de intenciones sobre la cooperación cultural. Esto promoverá que las conexiones entre los estadounidenses y kuwaitíes facilitará las asociaciones entre instituciones para discutir el futuro. Su Alteza, es un honor discutir el futuro. Señor viceprimer ministro, fue un honor para mí discutir el futuro de esta gran relación y de los urgentes problemas nacionales con Su Alteza el Emir. Apreciamos su visión y sabiduría. Espero nuestras conversaciones en este diálogo y celebro una próxima generación de amistad entre nuestros 2 países. Gracias. Pompeo llama a los líderes a exponer las actividades de Irán y detener las acciones que denominan corruptas y desestabilizadoras del régimen. El plan de paz de Medio Oriente ha sido esperado durante mucho tiempo y creemos que nuestros amigos y colegas en Estados Unidos tienen lo necesario y las ideas necesarias para continuar el proceso de paz y hacer un plan de paz que sea tomado en cuenta. Este tema se discutió con el señor Mike Pompeo y creemos que la sólida relación entre Estados Unidos y varios países conducirá a un final aceptable para todas las partes interesadas y llevará a una solución pacífica que ha sido esperada por mucho tiempo. Después de Kuwait, Mike Pompeo viaja a Israel, su aliado clave en la región y donde se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de las elecciones. La primera ministra británica Theresa May pidió retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea 3 meses, siendo el próximo 30 de junio esa fecha límite para hacer oficial el Brexit. El Consejo Europeo, eso sí, condicionó la prórroga.
Este 29 de marzo se cumple la fecha para que el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea, pero tal como lo aprobó el Parlamento británico la semana pasada, la primer ministra Theresa May hizo la solicitud formal al Parlamento Europeo para extender la fecha. Le escribí esta mañana al presidente Tusk, el presidente del Consejo Europeo, informándole que el Reino Unido busca una extensión al artículo 50 hasta el 30 de junio. El Consejo Europeo valora la petición de May y condicionó otorgar el plazo. A la luz de las consultas que he llevado a cabo en los últimos días, creo que será posible una breve extensión, pero estaría condicionado a un voto positivo sobre el acuerdo de retiro en la Cámara de los Comunes en Londres. La pregunta sigue abierta en cuanto a la duración de dicha extensión. El Parlamento británico ya desaprobó 2 veces el acuerdo de Theresa May, el cual no podrá ser presentado nuevamente, y la Unión Europea no aceptará más cambios en el documento aprobado en el mes de noviembre. La programación de los canales y estaciones de radio británicas se interrumpieron para dar paso a una alocución de la primer ministra, quien, dirigiéndose al pueblo y a los diputados, respondió a la condición del Consejo Europeo. Es tiempo de tomar una decisión. El Parlamento ha hecho todo lo posible para evadir una toma de decisión. Moción tras moción y enmienda tras enmienda se ha presentado sin que el Parlamento decida qué quiere. Todos los diputados han estado dispuestos a decir lo que no quieren. Espero apasionadamente que los parlamentarios encuentren la manera de respaldar el acuerdo que he negociado con la Unión Europea. El Consejo Europeo sesionará mañana y serán ellos los que den la última palabra de si otorgan o no el plazo pedido por May. En exactamente 10 días, un par de mujeres harán historia. 2 astronautas estadounidenses serán las primeras en realizar una caminata espacial. La idea de esta actividad es llevar un mensaje de empoderamiento a todas las jóvenes del mundo. Creo que mi carrera y quizás estando en la Estación Espacial Internacional puede realmente mostrar a las mujeres y niñas que, hey, no estamos solo sentándonos a la mesa, la estamos liderando y no hay excusas. Puedes lograr lo que quieras, solo debes lanzarte, debes salir y hacerlo. Vehemente y decidida, así se mostraba hace unos días la ingeniera de la NASA, Anne McClain, antes de iniciar una misión sin precedentes al espacio junto con Christina Koch. El próximo día 29 protagonizarán la primer caminata espacial acometida solo por mujeres. Las acompañará la controladora de vuelo Jackie Cavey y que se espera que dure al menos 7 horas. Se nos confió hacer 3 caminatas espaciales con 4 voladores que lo hacen por primera vez. Nuestro entrenamiento nos ha preparado para este momento. Estamos listas para las tareas técnicas y estamos deseando conseguir la misión. McClain, lugarteniente de la Armada de los Estados Unidos, es piloto, premiada con una medalla de bronce y graduada de la Academia Militar. Tiene 2 maestrías y se define como una competitiva jugadora de rugby. Su trayectoria inició hace varios días y ya se reunió con Koch, que viajó el pasado 14 de marzo. Física e ingeniera, Christina Koch ha trabajado en el Goddard Space Flight Center de la NASA y ha sido jefe de la estación del Observatorio Americano de Samoa. Ambas mujeres, ambas astronautas, líderes en su campo y las más cualificadas, pues superaron a 8 de las 6.100 aplicantes para esta misión. El 29 de marzo de 2019 pasará a la historia como el día que un equipo de solo mujeres conquistarán el espacio, 36 años después que Sally Ride se convirtiera en la primera mujer estadounidense en hacerlo y 35 que es Svetlana Savitskaya, la primera mujer en la historia en participar de una caminata espacial. Y ahora sí pasamos a la competencia oficial que en Europa empieza mañana con 10 partidos de la clasificatoria a la Euro 2020. Estos son los más destacados. Tenemos por el grupo C, Holanda, Bielorrusia. Van para ver qué tiene Holanda. Croacia ante Azerbaiyán, la actual subcampeona del mundo, por favor. Austria frente a Polonia para hablar del grupo G y en el grupo ¿Qué Polonia? I, Bélgica-Rusia. Bélgica-Rusia, ¿qué Bélgica? Bélgica, claro. Sí, Viene de jugar semifinal de la Copa del Mundo. Estamos conectados, señor. Estos son los partidos más importantes, les decimos, de los 10 que están programados. Mañana les tendremos aquí todos los goles.
Y cambiamos de tema porque la sombra del dopaje sigue persiguiendo al deporte. Por eso las investigaciones no cesan. La información más reciente habla de otros 21 implicados. Son deportistas de 8 países que se verían involucrados como coletazo de la redada que hace un mes arrojó capturas en Austria y Alemania. En ese momento, 5 esquiadores fueron privados de la libertad por dopaje con transfusiones de sangre e incluso el ciclista activo George Spreidler aceptó su responsabilidad por los mismos cargos. En el avance del caso, el fiscal alemán Kai Greiber informó que el médico alemán responsable del dopaje sanguíneo ha entregado otros 21 nombres que se darán a conocer en las próximas horas. Un tema más agradable, el fútbol femenino, que se encuentra en su mejor momento, y una muestra son los múltiples países que aspiran a organizar la Copa del Mundo de 2023, indicando que Colombia ya hizo oficial su interés. Fue el primero de los 9 países que han enfrentado candidatura, una cifra que se ha convertido en un récord para la modalidad. Los interesados son, y voy por orden alfabético, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de Colombia, y eso que dicen que es mal negocio. Para indicar que la próxima Copa Mundial Femenina será este mismo año en Francia a partir del 7 de junio. Entre tanto, la FIFA valora las propuestas de los países interesados para saber quién será la sede del próximo Mundial, que será para 2023. Bien por el fútbol femenino. Aquí nos ha tocado peleadito, pero ahí vamos y no nos dejamos acabar la liga ni nada. Es un espectáculo, vea usted, es un espectáculo. Las imágenes de la Copa del Mundo que se realizará en Francia y contará con el VAR como un avance tecnológico también para las mujeres. Mira qué interesante. Y a propósito de este tema, Paula, le quiero decir que en otras partes del mundo se ha presentado movimiento del fútbol femenino, esta vez en el Reino Unido, donde una multimillonaria alianza permitirá fomentar y fortalecer la liga de ese país. Football. This isn't just a game. It doesn't care who you are or where you're from. It's all about opportunity, and this is our commitment to it. To her, getting noticed. Her, dreams being realised. Or for her, just to try new things. From first-timers to lifetimers. From the biggest games to the smallest. Así anunciaba Barclays, grupo bancario inglés que se convertirá en el primer patrocinador del título de la Superliga del fútbol femenino en el Reino Unido. Iniciativa que tendrá varios ceros a la derecha. Es un momento sumamente emocionante para la Superliga. No es solo una inversión, es el hecho de que Barclays como marca nos va a permitir lograr un alcance para ayudar a lograr una base de fans, despertar conciencia de la Superliga de mujeres. Hará que más personas sigan el juego. Es realmente importante para la sostenibilidad a futuro del fútbol profesional femenino en este país. Y es que la alianza que el banco tendrá con la Asociación Nacional de Fútbol alcanzará 2022 y supone un apoyo de al menos 13 millones de dólares. Iniciando en la temporada 2019-2020, será rebautizada como la Barclays FA Women's Super League y tendrá un premio con un fondo anual de 500.000 libras esterlinas para las posiciones finales. La Superliga es la única de Europa exclusiva para el fútbol femenino a nivel doméstico, con 11 equipos, y las chicas de Chelsea son las actuales campeonas. Entre tanto, en Japón se sigue preparando el ambiente para los Juegos Olímpicos, que hoy presentaron lo que será la antorcha oficial, cuya inspiración fue la flor de cerezo y los aros olímpicos. Además, trae un mensaje de esperanza para aquellos que sufrieron en el tsunami de 2011, precisamente en Japón. Como es tradicional, el recorrido de la antorcha iniciará en Atenas, Grecia, el 12 de marzo de 2020 y viajará por el mundo hasta llegar a Tokio, donde se encenderá el pebetero olímpico el 24 de julio. Tadahiro Nomura, tricampeón olímpico de judo, fue distinguido para mostrar la creación al mundo, acompañado por Toushin Yoshioka. ¿Cómo va mi japonés? Divinamente, señor. Lo veo listo para irse a cubrir a Tokio. Por favor, estoy haciendo el trabajo. Y de aquí a 2020 hasta chiste nos cuenta usted. Por favor, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, señor, pero bueno, bella la antorcha e interesante todos esos preparativos cuando van dando a conocer el paso a paso. Esto emociona. Todo lo que tenga que ver con competencias deportivas siempre será una maravilla y como un respiro, ¿no? Para la realidad, difícil a veces. Sin duda alguna. Bueno, me encanta verlo. Deporte, Paula. Como siempre, buenas noches para usted, porque nosotros por lo pronto aquí seguimos. Déjenme contarles que la espera terminó, miren esto, después de 2 años de trabajos de conservación. El London Hall en Reino Unido, admirado por su fastuosidad y belleza de sus pinturas y conocido comúnmente como la Capilla Sixtina Británica, abre de nuevo sus puertas al público.
El proceso de conservación tomó 2 años y medio. Tuvimos un andamio enorme levantado desde el hall más bajo que permitió la cercanía del equipo a las pinturas. Andamio que no solo debía servir para las labores de conservación de una de las piezas barrocas más admiradas en el mundo, sino también para el público que tenía acceso. El hall en Greenwich fue diseñado por Sir Christopher Wren, con una extensión de 4.000 metros cuadrados y exhibe las delicadas pinturas que James Thornhill inició en 1707 y que terminó en 1726. Lo que Thornhill ha creado es un elenco de personajes. Quería retratar una serie de eventos que ocurrían en Gran Bretaña en ese entonces. Es una declaración de los logros culturales, navales y marítimos de la nación. Es esencialmente una pieza de propaganda política. Fueron en total alrededor de 730 días de limpieza de las superficies, de pulido del barniz y de reemplazo cuidadoso de hojillas de pintura caídas. McConville asegura que la comparación con la Capilla Sixtina del Vaticano se reafirmó con las largas filas que hace la gente para ver el hall, tal como pasa con los frescos de Miguel Ángel. El que es considerado como el más importante interior pintado de Reino Unido, reabre al público el próximo sábado 23 de marzo. Este informe que viene es para los nostálgicos que anhelan volver a escuchar la casi perfecta calidad de sonido que tenían los cassettes, pues estas cajitas con cinta magnética volvieron a producirse a petición de algunos compositores musicales. Casi 20 años después del cese de su fabricación, el cassette ha vuelto a producirse, esta vez a cargo de una pequeña empresa francesa especializada en fabricar bandas magnéticas. Desde 2017, varios profesionales de la música le solicitaron volver a producir cassettes porque, aunque parezca extraño en un mundo de CDs o streamings, todavía quedan fans de las cintas analógicas que disfrutan escuchar un álbum íntegro y en orden. Si las escuchan con un equipo de buena calidad, tienen un espectro de sonidos que es muy interesante y nuestra fórmula química es más evolucionada que lo que se hacía cuando había producción de masa. Y eso, finalmente, permite una restitución del sonido mucho más fiel al artista. La fábrica de 40 personas cuyas bandas magnéticas se destinan a billetes de metro, bandas de audio o industria militar, dedicó 5 personas al diseño y producción de las cintas que requieren especial cuidado y atención al detalle. Los cassettes con diseño vintage comenzaron a comercializarse en noviembre pasado con un precio de 3,49 euros. El 95% de la producción se vende a más de 30 países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Malta, Israel y Uzbekistán. Qué maravilla, pues anhelando tener nuevamente un cassette en nuestras manos. Llegamos al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias por su compañía, sigan con nosotros. Ya viene El Punto con Juan Lozano. Buenas noches.